Los comentarios vertidos en este podcast son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de Sessun Universidad. Hola, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de City Border, una producción de Sessun Universidad. Como siempre me acompaña Carlos Vidrio. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Eda? Muy contento de abordar un tema, como lo decía, de tanta relevancia y de tanta actualidad, por el abordaje que nos va a apoyar el maestro a darle el día de hoy. El tema es patología dual y un nuevo paradigma en la comprensión y tratamiento de las adicciones. Para esto nos acompaña el maestro Paulo Pombo. Maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro, y rápidamente les comento que el maestro Paulo Pombo es psicólogo con maestría en desarrollo humano, cursando actualmente un doctorado en salud mental y miembro del Pleno Derecho de la Sociedad Española de Patología Dual. Brinda consulta privada, es coordinador de la maestría en prevención y tratamiento multidisciplinario de las adicciones online desde el 2011 en Sessun Universidad. Bueno, ahora está con nosotros para tratar este tema, Vidrio. Gracias. Así es, maestro, ¿y qué le parece si para iniciar, como nos gusta en este podcast, de lo general a lo particular, empecemos por entender qué es la patología dual? Ok, bien. Quiero empezar por informar que la patología dual, ya voy a explicar lo que es. Apesar de que está reconocida por la Organización Mundial de la Salud, no aparece en los criterios de diagnóstico de los manuales de psiquiatría y psicología, que es el caso del CE10 en América Latina y el DSM-5 para los países anglosajones, que es lo que usamos aquí en la frontera, el DSM-5 más que nada. ¿Qué es la patología dual? La patología dual es la existencia simultánea en la misma persona de dos trastornos. O sea, hasta ahorita, en este tema de las adicciones, conceptualizábamos que lo que causaba la adicción eran las propiedades adictivas de la sustancia que la persona consumía. Incluso se dice que la heroína es la droga más adictiva y la cocaína, etcétera, etcétera, y luego vamos hasta las drogas más blandas, ¿no? Y ya entramos en un grave error, porque el tabaco es de las drogas más adictivas que hay en el mundo. El síndrome de abstinencia es un poquito difícil, y el alcohol, ¿no? Como causante de la mayor parte de muertes en el mundo, muchas más que todas las drogas juntas. O sea, el alcohol causa más drogas en el mundo al año que todas las drogas ilegales juntas, ¿no? Hablo de estas sustancias porque son las de mayor consumo, el alcohol, la marihuana, ¿sí? El tabaco, fíjate que ha bajado un poquito, ¿no? Las campañas de prevención que se han realizado han impactado en la juventud. Ahorita dejaron el cigarro de nicotina por los cigarros de marihuana que compran en Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. Aquí la cuestión es que hasta la fecha conceptualizábamos que lo que causaba la adicción era la sustancia, ¿no? Entonces, la comprensión y tratamiento de este fenómeno, lo que se atendía y se sigue atendiendo, ¿no? En los centros de tratamiento, es el problema adictivo. A partir de los años 70, empezamos a ver con la descubierta de los sistemas opioides y cannabinoides que los seres humanos producimos opio y los seres humanos producimos THC o THC, ¿sí? Entonces empezamos a ver que no era una cuestión tanto de lo que se consumía, sino que era lo que pasaba a nivel neuroquímico, ¿sí? Investigaciones hechas en Europa, Estados Unidos y también en México, con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, que está en la Ciudad de México, ellos tienen un convenio con la Sociedad Española de Patología Dual. Entonces, han enviado estudios realizados en México para que se hagan estudios más macro. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Entre el 60
y el 80% de las personas que acuden a una consulta para tratamiento de adicciones o que solicitan entrenamiento, entre el 60 y el 80 traen otro trastorno simultáneo. ¿Me explico? La persona llega a pedir que lo atendan de su adicción y si el profesional de salud, ya sea psicólogo, médico psiquiatra, ¿sí?, no se quita sus lentes de la patogenia, ¿no? Esto es, de su campo de estudio, y no se ponen unos lentes más macro, esto es, la hiperespecialización hoy en día hace que el psiquiatra se encargue de la enfermedad mental, que el psicólogo se encargue de la parte espiritual, digamos así, existencial, ¿no?, de la persona. Entonces tenemos aquí dos profesionales trabajando de manera distinta y desde diferentes ópticas. Lo que queremos hacer es una integración, que tanto psiquiatra como médico o psicólogo tengan una otra perspectiva de dónde se origina el fenómeno. Entonces, ya sabemos que entre el 60 y 80% de las personas que piden ayuda por una adicción padecen algún trastorno mental o algún trastorno de personalidad. Voy a aclarar el trastorno mental porque suena muy, muy duro, ¿no? Pero también sabemos que más del 80% de las personas que llegaron a pedir ayuda por un tema de adicciones y que se detectó también un trastorno mental, el 80% ya tenía el trastorno mental antes de empezar a consumir sustancias. No más que el trastorno estaba dormidito, estaba oculto. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, comúnmente dicen, no, es que quedó loco por usar tanta droga. No, el trastorno ya estaba, pero estaba dormido, estaba latente. Lo que la sustancia hizo fue detonarlo y complicar la cosa. Esto es, se coma un barril de pólvora, que ahí está la pólvora, pero está tranquilita, y le pones un cerillazo, pues va a tronar, ¿no? Entonces, básicamente, esto es lo fundamental que los profesionales deben de entender cuando atienden temas tan complejos como estos, ¿sí? Si nos vamos a enfocar nada más en el tratamiento de la adicción, estamos atendiendo nada más al síntoma. Decía yo a Eda al inicio, antes de empezarmos a grabar la sesión, que si tenemos un cuadro de calentura y tenemos 39 grados de calentura, pues la calentura es el síntoma o es el problema. Pues es el síntoma. Metafóricamente, eso pasa lo mismo con las adicciones. La adicción nunca es el problema. La adicción es el síntoma de algo que está oculto y que tenemos que descifrarlo cuál es. ¿Sí? Entonces, este tema empezó alrededor de los años 80 en España, cuando el doctor Néstor Sersman convocó a una serie de expertos para unas reuniones en Madrid para abordar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en el tema de las adicciones? ¿Por qué los índices de recaída andan alrededor del 90%? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Sí? Entonces, en esa reunión, el doctor Mario Casas acuñó este fenómeno de dos trastornos en uno como patología dual. En el mundo anglosajón dicen dual diagnosis, pero es lo mismo, patología dual. Entonces, a partir de ahí, se empezó a tener un otro discurso y a hacer ciertas preguntas, pues, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿qué tantos porcentajes de personas en tratamiento de adicciones padecen un trastorno mental? ¿Y qué tanto porcentaje de personas que van a un hospital de salud mental para atender un trastorno mental padecen una adicción? Porque son dos sistemas distintos de atención de salud, ¿sí? Uno es el tratamiento de adicciones, otro es el tratamiento de la salud mental, ¿sí? Maestro, y en ese sentido, perdón si interrumpí, pero No, ¿existe algún trastorno mental específico
que sea más recurrente que esté en la dualidad a la Sí, a la sí. aflicción. Mira, los trastornos del estado de ánimo están a la cabeza. Esto es, trastornos depresivos, ¿sí? Que es algo muy común. Fíjate, yo en este último mes, 2 meses, he atendido a 4 o 5 chavos profesionistas, alrededor de 28 años, promedio de edad, que andavam valendo cacahuate e não sabiam que era o que tinham, sim? Transtorno depressivo. Obviamente que a partir de aí vem o consumo de alguma substância. Por quê? Se tu te sentes down, sim? E usas uma substância que te hace sentir menos mal, sim? Pois vas a seguir reproduzindo esse consumo desta substância. Estamos de acordo? Es lo que se llama teoría de automedicación, que tiene que ver con patología dual. La persona se está automedicando con una sustancia ilegal sin saber que se está automedicando. Isto es, las drogas disminuyen el malestar del trastorno previo. ¿Me explico? Y se genera una bomba de adicción, ¿no, maestro? Porque entonces Sí. la propio químico adictivo de la sustancia que sí tiene más la adicción que te genera esa necesidad de sentirte bien, pues se hace una bomba que va a ser difícil romper, ¿no? Exacto. Y yo quiero retomar el tema de cuáles son los trastornos más prevalentes en tema de patología dual. Primero, los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Depresión. Hay otro muy importante, que es lo mayor, ¿no? Luego, la bipolaridad, ¿sí? La bipolaridad tiene una prevalencia muy grande. Trastornos de ansiedad generalizada. La persona anda muy ansiosa y si fumas un cigarro de marihuana, pues la ansiedad te va a disminuir bastante, ¿no? Incluso el cigarro de tabaco, ¿no? También, es muy común decir ando estresado, ando muy alterado. Y fumas el cigarrito y te relajas, ¿sí? Bueno, se nos olvida que está el ejercicio físico, el cardio, ¿no? Y está algún tipo de técnicas de relajación orientales que son milenarias y pues queremos soluciones rápidas aquí y ahora. Damos una aspirina, damos un antidepresivo, ¿no? Bueno, entonces, quisiera yo definir, pues, el tema de trastorno mental porque luego suena muy feo. Es así como se definen trastornos mentales o trastornos de la personalidad, ¿sí? Hay algo muy interesante que no pasa en Europa, está pasando en Estados Unidos, pero primero pasó en México. En los libros y papers que se han publicado contestando a la pregunta que me estás haciendo, Vidrio, ¿cuáles son los trastornos más frecuentes? No mencionan el trastorno de déficit de atención con hiperactividad en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque allá no hay cristal, ¿sí? Allá no hay metanfetamina, ¿sí? Entonces sabemos en cualquier clínica anexo, clínica VIP o anexo de mala muerte, ¿no? Por cada 10 usuarios o por cada 10 residentes que están por consumo de metanfetamina, el 80%, o sea, 8, nunca fueron diagnosticados o fueron diagnosticados, pero no siguieron tratamiento de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué es lo que hace el cristal? El cristal hace algo muy idéntico a los medicamentos que son recomendados por la medicina para el TDAH, que es el Concerta. Antes era la Ritalina, que hubo una bronca en Estados Unidos muy grande con este tipo de medicamento. Hoy en día tenemos el Concerta. ¿Qué es lo que hace el Concerta? Pues ayuda a que la persona se centre, se ubique, que no se disperse, que se pasa una mosca y me distraje de lo que estaba haciendo. El cristal hace exactamente lo mismo, pues, ¿sí? Pero con consecuencias mucho más nefastas por su propia composición química, ¿no? Y, pues, las consecuencias de daño cerebral que el cristal, pues, induce, ¿no? Entonces, una vez más, Vidrio, vemos que aquí está presente la teoría de automedicación.
La persona anda inconforme, anda en ese vorágine de emociones del TDAH. Consumes una sustancia y te concentras. ¿Sí? Maestro, ¿cuál sería el motivo, las conclusiones que han llegado de los motivos por los cuales las personas caen otra vez en las adicciones? ¿Será este tema de la automedicación o cuáles serían esos errores más comunes que se cometen? Muy buena pregunta, Eda, muy buena pregunta. Mira, lo que decimos nosotros, que estamos tratando de investigar y divulgar entre expertos en México este fenómeno, el principal motivador de la recaída es que cuando la persona va a un tratamiento no lo atienden de manera integrada, lo atienden de la adicción. ¿Sí? O va a un hospital de salud mental y lo atienden de su trastorno de personalidad o trastorno mental. ¿Sí? Actualmente en el mundo hay 3 tipos de tratamiento. El más común en todo el mundo, incluso en los países más desarrollados. ¿Sí? Bueno, el más paupérrimo es el tratamiento secuencial. ¿Sí? Primero tienes un problema depresivo y te llevamos con un médico psiquiatra o una institución de salud mental y te atiende del trastorno depresivo. Luego, dejas el medicamento porque no te gustan los efectos secundarios, empiezas a consumir sustancias psicoactivas en tus 15, 16, 18 años y te das cuenta que si tomas alcohol, ¿sí? O que se uses, por ejemplo, algún estimulante como la cocaína, el trastorno depresivo se minimiza. ¿Sí? O sea, si yo estoy acá abajo, uso coca y me estabiliza a nivel homeostático. ¿Sí? Entonces ahí ya vas, no al hospital de salud mental, ya vas a una clínica para que te atendan de la adicción. Pero siempre estás siendo tratado por 2 equipos distintos que no se comunican entre ellos. O sea, primero uno y después otro. Secuencial. Primero uno y luego otro. Secuencial. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los países, aún en los más desarrollados de Europa, donde la salud pública es gratuita y universal? No hay un sistema de salud pública para atención de la patología dual, Eda. ¿Sí? Si tú traes una bronca de alguna adicción, ¿sí? Vas a una institución para que te atendan de tu adicción. Y si estás en tratamiento ambulatorio, ¿no? Paralelamente vas a otra institución para que te atenda de tu trastorno mental. ¿Sí me explico? Aquí ya no te tratan uno y después otro. Aquí te tratan los 2 de manera paralela, al mismo tiempo, pero por 2 equipos distintos, que tampoco cruzan información entre ellos. ¿Me explico, Vidrio? Esto es lo mismo que pasa en Estados Unidos, aunque ahí pagas, porque la salud no es gratuita ni universal, tienes que tener tu seguro de salud, pero aún en Estados Unidos, ¿sí? No hay ningún organismo que atienda las 2 patologías de manera simultánea e integrada por un mismo equipo. Sí, maestro, y es que justo estaba escribiendo, tratando de armar la pregunta que seguía porque me surge la duda. Entonces, habla de la automedicación como el principal conflicto, digamos, ¿no? El principal detonante de una adicción. Son 2 cosas, Víctor. Déjame interrumpir. Son 2 teorías. Una, que no la he mencionado, es la teoría de la vulnerabilidad individual. O sea, vulnerabilidad biológica. Esto es, todos nacemos, bueno, iba a decir una tontería, pero bueno, dizemos la estructura cerebral es idéntica en todos los seres humanos, pero los procesos neuroquímicos son muy distintos en cada ser humano. Entonces, digamos que hay como que una predisposición neuroquímica, no genética, que no es que pase de padres para hijos, no.
hay una, tal como al momento. Por ejemplo, veo que tienes pelo güero, los ojos cafés, ¿no? Ella tendrá pelo, bueno, imagínate otro hermano tuyo, Vidrio, ¿no? Que tiene otros rasgos físicos. O sea, si hay diferencia de rasgos físicos entre hermanos e incluso entre gemelos, ¿sí? También hay diferencias en la parte neuroquímica cerebral. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los cerebros no funcionan todos del mismo modo. Entonces, partimos de un presupuesto que hay una vulnerabilidad, ¿sí?, neuroquímica para desarrollar un trastorno mental. Y sabemos que es cierto. Y luego, ese chavo, a los 14, 15 años, se no fue diagnosticado y empieza a consumir sustancias psicoactivas, él va a encontrar alguna sustancia que lo va a sentir menos, que va a sentirse menos mal. Ahí es donde está la teoría de automedicación. Medicación. ¿Me explico? Pero Sí. parte de una teoría de vulnerabilidad biológica a nivel neuroquímico. Y entonces ahí es en donde surge esta duda. ¿Cuál es el papel entonces del Estado? Porque pudiéramos encontrar, no sé, a lo mejor poco acceso pues a la medicina correcta para poder, o poco acceso incluso al diagnóstico para ese tratamiento, ¿no? Mira, ¿Cuál es el papel? Sí, adelante. le estás dando en el clavo, ¿sí? O sea, en el año 2000, por ejemplo, hace 22 años en Tijuana, pues nada más había una clínica de tratamiento de adicciones que compaginaba el modelo de ayuda mutua con médicos profesionales, ¿sí? En donde ya habían psiquiatras, etcétera, ¿no? Sin embargo, de todos los centros que estaban en Tijuana, que eran los que conocemos como nexos, ¿sí? O sea, no se permitía siquiera la entrada de un psicólogo, no se permitía la entrada siquiera de un médico. O sea, eran comunidades muy herméticas, pues, ¿sí? Muy cerradas a que entrar alguna otra persona, ¿sí? Ya no estamos en el año 2000, estamos en 2022, pero muy poca cosa ha cambiado. Si bien es cierto, hoy esos anexos ya tienen psicólogos, ¿no? Para que trabajen con los que pueden y como pueden. Te doy un ejemplo. Hay un centro en el Soler que tiene alrededor de 180 residentes y tiene 2 psicólogos. O sea, yo pregunto, ¿para qué están allá los psicólogos? ¿Para que den una tarjeta de visita y credibilidad al lugar o van a atender 90 cada uno? Empezando por ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel del Estado? Regular, ¿sí? Pero la norma que hay mexicana, que es la 028, que regula la prevención, tratamiento y control de las adicciones, pues no regula nada, ¿sí? Lo que regula, y también los entiendo, empezaron por regular la cuestión arquitectónica. O sea, que tuviera condiciones dignas y que se respetara los derechos humanos de cada uno de los residentes, ¿no? Pero no entra en temas de tratamiento, ¿sí? Sin embargo, hoy en día sabemos, Víctor, que hay muchas más clínicas en Tijuana que tiran a un público de clase media alta o clase alta, que tiene médicos, psiquiatras y psicólogos. Sin embargo, siguen cada uno de los profesionales usando sus propios lentes. Yo veo a Vidrio como psiquiatra, yo veo a Vidrio como psicólogo, yo veo a Vidrio, ¿sí? Então, cada quien está desde su mendigo paradigma en lo que fue formado, pero no hay un entendimiento ni una visión global e integrada de la persona. O sea, tienes que ver the big picture, cabrón. No veas partes de la persona. Y mientras no se vea la totalidad de la persona, ¿sí?, que es una persona que está sufriendo 2 patologías de manera simultánea, los índices de recaída van a seguir siendo muy elevados. ¿Sí? Totalmente. Y de hecho a mí me preocupa porque me recuerda mucho a la película del Joker, ¿no? Estas escenas en las que está con su psiquiatra y le dice, pues es que yo vengo aquí como a hacer como que me atiendes nada más para que me des medicamento e irme, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Cuál es Pero sí,
Dime, Pero, dime. pero ¿cuál es el papel que debe de representar las personas que están alrededor de una persona que padece alguna adicción, ¿no? O como lo veníamos ¿A quién manejando? te refieres? ¿A la familia? Sí. Puta. Mira. Lo comento porque sabemos que en muchas familias... Sin tintes de soberbia, pero a cada 2 meses ou 3 me surpreendo bastante. Encuentro uma pessoa de 20 e tantos, 30 anos que sigue batalhando com sua adicção e nunca nadie lhe havia diagnosticado que traz um mendigo transtorno de personalidade por detrás. Sim? E quando em meu expediente clínico lhes pergunto se ha estado anteriormente com um psicólogo, se ha estado anteriormente com um psiquiatra, pois me dizem que sim, várias vezes. E eu pergunto, e como fregados nunca te diagnosticaram lo que está tão visível depois? Não? O sea, se centran en el síntoma, en el comportamiento problema. Entonces, mira, si así estamos, ¿sí? Con la poca calificación y capacitación profesional en tema de patología dual, se son los mismos médicos y psicólogos que no tienen las herramientas para poder mirar un poco más allá del síntoma, esos médicos, esos psicólogos tampouco van a informar a la familia de qué es lo que está pasando, porque ellos tampoco lo están viendo. ¿Me explico? Cuando la familia es debidamente informada, ¿sí? Que aquí hay un problema de comportamiento adictivo, hay un trastorno por uso de sustancias, pero también hay un trastorno base, hay un trastorno previo, que ya existía. Y no vamos a poder controlar el consumo de sustancias se não atendemos ao transtorno base. E para alguns transtornos, Eda, muitas das vezes se necessita algum tipo de apoio farmacológico. ¿Sí? E aí é em donde, tal como hubo en la época del COVID, tanta gente que decía que el COVID no existía, que la vacuna te iban a insertar un chip, ¿no? Para que Bill Gates te tuviera controlado, ¿no? Y no era gente tonta, ¿eh? Era gente con estudios, y eso es lo que me sorprende, ¿no? También hay a nivel, bueno, digo aquí de Tijuana, que es la realidad inmediata mía, ¿no? Hay muchas mamás y papás que dicen, es que yo no quiero que droguen a mi hijo. Pues a toda madre, pues que siga usando droga de la calle, pues si no te quejes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando hablo, es que tu hijo necesita un antidepresivo, senão no puedo hacer nada. Vamos a ver, y quiero que esto quede claro, ¿ah? Yo no inicio por hablar de antidepresivos, es una cuestión depresiva. Inicio por motivar al chavo o la chava a que empieza a hacer 30, 40 minutos de ejercicio cardiovascular. No nada de pesas ni ponerse bien mamado, no, cardio, en el jardín, date vueltas, empieza a activar la dopamina, porque esto es lo maravilloso, es que nos dimos cuenta que las drogas no llegan al cerebro de manera física. Lo que llega al cerebro cuando usamos coca, pulmones, alvéolos, sangre, es que la coca da una orden a nuestro cerebro para que abra las llaves de la dopamina, la hormona del placer y de la felicidad, ¿no? Entonces tenemos que primero ir por los caminos naturales, a través del cardio, ¿no? Y a través de la relajación de la mente. Se pasado un mes y medio, veo que el chavo está haciendo las cosas bien, que está cumpliendo, pero no hay una mejoría, ahí no me queda de otra que decir, necesitas un antidepresivo. Y ahí es en donde las mamás y papás pegan de gritos. ¿Sí? Y hay que explicarle. A ver, señora, el antidepresivo no causa adicción. El antidepresivo, si es de última generación, no trae efectos secundarios serios. ¿Sí? Lo que sí no debe de tomar su hijo son ansiolíticos. ¿Eso por qué, doctor? Porque son benzodiazepinas. ¿Sí? Lo que son el clonazepam, diazepam, el famoso tafil, ¿no? Que las señoras lo toman como mentitas, ¿no?
¿sí? O el Xanax al otro lado, muy común, son ansiolíticos, ¿sí? Que la gente o que la clase médica en Estados Unidos y en México, en Tijuana, lo han vendido como la pastilla que te alivia de tus malestares, sin saber en que están provocando un comportamiento de riesgo en que la persona tarde que temprano, si no deja de usarlo, va a desarrollar una dependencia a las benzodiazepinas. Eso sí no se debe de recomendar a una persona con problemas de adicción. Explico por qué. El antidepresivo lo que hace es aumentar la producción dopaminérgica, pero no te la aumenta en el momento que tomas la pastilla. Tarda 10 días. Es de liberación prolongada. ¿Sí me explico? Entonces, si tú tomas un chochito ahorita y de aquí por 10 días empiezas a sentir efecto, no es adictivo. ¿Sí? Los ansiolíticos, sí, cabrón. Lo tomas ahorita y pasada una hora te sientes mejor. Por eso causan adicción. ¿Me explico? Es como un tema, perdón, es como un tema de relación, o sea, de relacionar, sí. Me lo tomé ahorita, me siento bien en un ratito, o me lo tomé ahorita y no relaciono que este es la causante de eso. ¿Es un tema de ese tipo? Mira, Vidrio, tú que eres coordinador de multimedia, te voy a dar un ejemplo dentro de tu área de conocimiento. Imagínate que estás jugando a un videojuego, pero tu internet está muy lento y está ahí, loading. Puta madre, te desesperas, ¿eh? Pero si tienes un super equipo, ¿no? Y cuando le das clic, tienes la respuesta. Ese es tema de otro podcast, las adicciones a las nuevas tecnologías, ¿eh? Entonces, eso causa mucho más adicción porque el estímulo de respuesta es inmediato, Vidrio. ¿Sí me explico? Totalmente, claro. También sí. Con las sustancias psicoactivas. Por eso el LSD, el peyote, los hongos, son sustancias que no son depresores ni estimulantes. Son otro tipo de sustancias psicodélicas que la tomas ahorita, y pasado un buen rato te pega. ¿Sí? Pero un buen rato. Por ese motivo y otros no son sustancias que corren el riesgo de desarrollar una adicción. Sin embargo, son sustancias muy peligrosas y más para mentes jóvenes, pues. ¿Sí? Porque entran por la puerta de atrás. O sea, un depresivo ya sabes por dónde te va a entrar y a dónde te va a dar. Y un estimulante ya sabes por dónde entra y a dónde te va a llevar. Una droga psicodélica, que son drogas que alteran el cerebro, ¿sí? Son drogas que no causan adicción, pero muy peligrosas. De acuerdo. Porque no sabemos cómo el cerebro del joven va a reaccionar. Por eso hay casos que pues quedarán en estado psicótico, ¿no? De por vida, con un solo consumo. Y más aquí en Tijuana, con las mendigas microdosis que se venden por internet del LSD, ¿no? Es de microdosis, no pasa nada. Sí pasa, cabrón. Los conozco que están bien psicóticos. Y bueno, es que al final es meterle químicos que no están procesados por un laboratorio. Un laboratorio regulado, ¿no? Y demás. Entonces, también te puedes encontrar incluso con el problema de que no sabes con qué la rebajaron, no sabes con qué la mezclaron y bueno, ya. Por eso estoy a favor de la regulación de las drogas, para que sepamos qué es lo que estamos consumiendo. Maestro. Regulación. Implica legalización, pero tampoco la quiero como la estamos haciendo en México, imitando el modelo gringo, que la están legalizando por cuestiones económicas de los impuestos. Soy más a favor de una regulación y legalización como en Uruguay o en algunos países europeos, donde quien tiene el control es el propio Estado. Ahí la inversión privada está afuera, porque es una cuestión muy delicada, ¿no? Nos dan grandes garantías, sabemos qué es lo que estamos consumiendo, ¿sí? De acuerdo. Dime. Tengo una pregunta, porque necesitamos empezar a cerrar ya el podcast, pero ¿qué le parece si nos platica algunos tips para identificar conductas adictivas? Sabemos que, y lo decía bien, las adicciones no son solamente a sustancias, todo nos puede generar una adicción. ¿Y qué pudiéramos identificar en nosotros sobre estas conductas? Mira, por ejemplo, hay una persona con tu edad es un poco más difícil, ¿no? Porque tienes tu trabajo, seguramente tendrás tu familia, ¿sí? Aparentemente cumples con tus roles sociales, pero tú te vas a dar cuenta tarde que temprano que no te puedes hacer el pato, ¿no? ¿Sí?
Es mucho más fácil. Bueno, claro que se puede. O sea, si te corren de sesión y vas a otra y te corren, y vas a otra y te corren, y tu esposa ya te dijo, pues mejor lárgate, cabrón, porque mejor sin ti do que contigo, ¿no? O sea, ¿sí? Pero pues es un poquito más difícil do que en las etapas tempranas de la adolescencia, ¿sí? Un morro o una chava con 15, 16 años, 17, que de repente baja de calificaciones de manera abrupta, ¿sí? Un chavo que empieza a tener algunas dificultades con su higiene personal, ¿no? Un chavo que reiteradamente tiene problemas de conflitos con sus amigos o en la escuela o con la autoridad, ¿sí? O sea, hay ahí señales de alerta, pues, ¿sí? Que es mucho más fácil de identificar en la adolescencia, ¿sí? Do que en tu edad de vidrio, ¿no? ¿Sí? O sea, hay muchísimas personas que traen dificultades con el consumo de sustancias y que no se dan cuenta, ¿sí? Y que siguen pensando, pues, que ellos pueden usarlas y las van a poder controlar. Y cuando quiera voy a dejar de usarlas. Y pues sabemos que no es tan fácil como eso. Lo que quiero dejar claro y para terminarmos, ¿sí? Es que el problema, vidrio, nunca es la sustancia. El problema no son las drogas, ¿sí? Hasta los años 70 se decía que el alcoholismo era causado por el alcohol. O sea, el alcohol era el agente causante del alcoholismo, ¿no? Entonces yo pregunto, ay, cabrón, entonces todas las personas que toman alcohol son alcohólicas. Y sabemos que no. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo aquí a nivel de algunas organizaciones en Tijuana y Estados Unidos, que es Alcohólicos Anónimos, estoy casi profanando, ¿no? Una verdad es que si tomas 2 copas en Navidad eres alcohólica social. Y pues no hay alcoholismo social. O estás o no estás embarazada. O eres o no eres diabética, ¿no? Entonces, sabemos que apenas el 10% de las personas que consumen alcohol, entre el 9 y 10%, desarrollan un problema de consumo alcohólico. Apenas el 10% de las personas que algún día fumaron marihuana en su vida van a desarrollar un problema, ¿no?, con el consumo de marihuana. Sabemos que una de cada 4 personas que usaron heroína, fíjate, va aumentando, ya estamos en el 25, ¿eh? El 25% de las personas que usaron heroína alguna vez en la vida van a desarrollar un problema con la heroína, igual con la coca, ¿sí? Pero seguimos viendo que la mayoría de los usuarios alguna vez en la vida de una sustancia no desarrollan una adicción. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Es ahí donde entra la teoría de la vulnerabilidad, ¿no?, individual y la teoría de automedicación. Que en ese inter, que tú estás en el periodo de experimentación y traes un trastorno mental o de personalidad, te vas a dar cuenta que cuando usas la sustancia te sientes menos mal. Alivias un síntoma del trastorno base. Y ahí es en donde, ¿no?, como decías, vidrio, el problema se va haciendo cada vez mayor, tanto del trastorno mental como del problema adictivo. Y ahí se llama patología dual. Que incluso, maestro, hace un par de podcast o 3, no recuerdo, el maestro Omar del Postigo nos platicaba que todo consumo de cualquier tipo tiene que ver tiene un origen, eso, ¿no? Nos decía, el café por sí solo no es rico, si tú lo tomas tiene un sabor amargo, que después vas educando al paladar y le vas encontrando sabores agradables, pero el consumo ya constante tiene también un motivo, quizás sea simplemente para poder despertar o algún motivo mucho más fuerte, y así desde esa simpleza podemos ir entendiendo como consumos más importantes, ¿no? Y eso se explica con el consumo de la cerveza en los jóvenes de 13 a 14 años, ¿no? O sea, ¿a quién le gustó la primera vez que tomó alcohol? A nadie, está asqueroso el sabor, cabrón, ¿no? Pero por cuestiones de presión social, por cuestiones de
mejor desempeño personal, porque eso, a los 13, 14 años, pues me gusta una niña, cabrón, ¿no? Pero pues no tenga el valor de llegar y decirle, ¿sabes qué? Me gustas un chingo, pues, ¿no? Es más, metiendo unas piernitas, ¿no? Entonces uno va descubriendo a través del aprendizaje social, ¿no? Que se toma una o dos cervezas, como que ya soy Juan Camané, ¿no? Como que ya puedo decir a ella, ¿sabes qué? Me gustas un chingo, ¿no? Entonces hay una desinhibición normal con el consumo de alcohol, pero estos procesos de por sí no son peligrosos cuando pasa una o dos veces, ¿sí? Los factores de riesgo inician cuando el joven ya de manera reiterada a cada fin de semana tiene que ponerse pedo para poder sociabilizar. Entonces estamos vendo que hay un problema de inseguridad, de falta de confianza en él mismo, ¿no? En que a través del alcohol él solventa esas carencias, ¿sí? Así es. Y me recordó un personaje de Big Bang Theory. Me recordó un personaje de una serie de Big Bang Theory, de Rush, que cada vez que tenía que hablar con una chica, tenía que tomarse unos sorbitos de alcohol. Entonces, muchos pueden verse reflejados en algo similar. Que no está mal, o sea, no vamos a estigmatizar el alcohol, ni el tabaco, ni las sustancias ilegales. Las sustancias están ahí, ¿eh? Y las hemos usado por miles y miles de años, pues, para consumos rituales, ¿no? Para consumos, bueno, en fin, ya iba a entrar en el tema de la antropología de las adicciones, pero el consumo de sustancias ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, ¿sí? El tema es que en las sociedades complejas, del día de hoy, que ya no es moderno ni posmoderno, estamos en una era que no sabemos darle cuál nombre es esta era, ¿no? En que los muchachos, y más ahorita, Vidrio, o sea, viven entre pantallas, cabrón, ¿sí? ¿Tú sabes cómo tiene mi hija registrado mi nombre en su celular? Mr. Vintage. ¿Sabes por qué? No. Que ella ya no me llama, cabrón. Ella puro textear, ¿no? Y ella no se enoja, pero se saca de onda, está con sus amigas, ¿no? Y me manda un mensajito de texto. Y yo no le contesto, y yo le hablo. Y se encabrona. Papá, no te llama. A ver, ¿sí? O sea, y mi hija la considera una chava bastante integrada en la escuela y en la familia, ¿no? Pero veo otros amigos y amigas de ellas que están totalmente abandonados psicológicamente por papá y mamá, ¿sí? Ellos viven entre la pantalla del celular, la pantalla del iPad, la pantalla de la laptop y pues tele ya no ven, ¿no? Ese definitivamente va a ser otro tema que tenemos que abordar con usted, maestro, más adelante, el tema de las adicciones a todo lo digital. Por lo pronto, pues, estamos ya cerrando este tema con usted sobre la patología dual y pues de veras que fue un tema muy profundo, muy interesante y muy poco común que pues, yo nomás quisiera cerrar con algo, Eda. Tal como los jóvenes traen esta angustia existencial de abandono, ¿sí? También los seres humanos en el mundo, en las sociedades más industrializadas, por ejemplo, Tijuana, ¿sí? O sea, tú antes tenías un trabajo y ese trabajo te iba a durar 20 años, ¿sí? Hoy en día hay una gran angustia existencial con la cuestión de supervivencia, ¿sí? Y estamos en Tijuana, donde casi no hay desempleo. Tú vas a 50, 60 años en un pueblito, estaba el tabernero que vendía vino, estaba el lechero, estaba el panadero, ¿no? O sea, cada persona tenía un rol en la comunidad. En la medida que nuestros roles se vayan diluyendo, ¿no? Y somos náufragos, ¿no? En este voraje de esta sociedad que pues a veces está muy, muy, muy sin sentido, ahí es el caldo de cultivo para que las sustancias vengan a dar sentido a una vida sin sentido. O sea, no seamos acá como más papistas que el Papa, pues. Las drogas están a toda madre para personas que no tienen sentido de vida. Repito, la adicción no es más que la búsqueda de sentido a una vida sin sentido. Creo que con eso cerramos, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Definitivamente este tema sabíamos que nos iba a dar
para mucho tiempo. Espero, se quedan varios temas en el tintero, de hecho, espero pronto podamos volver a platicar acá en estos micrófonos. Pues no basta más Claro. que agradecerle su participación, su tiempo. Eda, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, maestro, y seguimos con más episodios más adelante. Gracias por Claro, escucharnos. sí. Bonita tarde para todos. Bye bye.